Los vengo a salvar. A ver. Qué pecaminoso todo, ¿eh? ¿Qué tiene para decir su santidad? ¿Qué dice el jefe de la Iglesia Católica, el ¿Cómo líder? están? Tanto tiempo. Bien, ¿y usted? Tutto tranquilo, ¿eh? Tutto tranquilo. Noté por tus gestos, te hice un lie to me, te estuve viendo recién, Mario, que estás como enojado, como que esto es una factura al aire, ¿no? Mucho soltar, pero el Confesate, pitbull lo suelta. No, aprovecha este momento y confesate, decí algo más. Tenés bronca, tenés odio adentro, ¿eh? No. ¿Qué? Cuesta ponerme en palabras, Santo Padre, algunas cosas. Me estoy yendo a una zona donde no quiero... La cara que pones el Papa. Yo vengo acá y traigo curita, ¿eh? Para tu alma. Así que bueno, esa persona se tiene que arrepentir de lo que hizo. Ahí está. O por lo menos ser más prolijo, ¿eh? Si la vas a hacer, hacela bien, no hieras. Claro, lo que pasa es que me parece que estaba estimulado por esta frase que usted dijo, hagan lío. Claro. Lío. Ah, Es y verdad. querías, claro, ¿Eh? de golpe ampliar. Un larretista, digamos, una persona larretista. El consenso. Ya, que venga el cordobés, dijo. Vamos. Uno de Jujuy, otra de Morón. Bueno, está bien, está bien. Bueno, tranquilidad, Mario. Bueno. Tranquilidad. La vida te da ¿cómo diría yo? Muchas oportunidades, ¿eh? Sabés que el amor lo podés encontrar en cualquier lado. Vos que sos muy viajero, quizás en cualquier parte del país o del mundo, de golpe te encontrás con el amor e iniciás otra historia. Si necesitas que yo te case, después, bueno. Salgamos de acá mejor. Estamos en No, problemas. pero a mí me gusta porque es como un confesionario televisivo del Sí. más alto nivel, porque ¿quién está haciendo la confesión? Su santidad, Mario, ¿eh? No, Mirá qué pero lujo además, tenés. mirá qué privilegio el mío. Me desnudo ante cámara. Sí, señor. ¿sí? Bueno. Un Miles de desnudo personas. cuidado, un desnudo cuidado. Y tengo dos personas. Tengo uno de los mejores psicólogos de la Argentina y el Santo Padre, con lo cual estoy en un lugar, pero muy bien cuidado. No, Estás vestite contenido, igual. estás Muy contenido, estás sí, contenido. muy bien guiado, muy Sí. bien guiado, Sí, sí, acompasado, apachachado. Apapachado, Apapachado. sí, apapachado, sí. Bueno, ¿cómo andan allá en Argentina? No me habrán chocado la Ferrari, ¿no? Yo me re chocosola. Las cosas como son. Yo en el año 2013 me vine acá al Vaticano. Me acuerdo que salí de Flores con una ilusión, no con una valijita de cartón, como Rosa de Lejos. Sí, con Y me una- vine acá al Vaticano y de golpe, Bazán dijo, ¡ay, papa, es argentino, Bergoglio! Una sorpresa total, ¿no? Y me desentendí completamente de la política Seguramente, menor, de la de claro, cabotaje, sí, la sí. chiquita de allá de Peronia, como dice el gorilón de Marcos Galperín. dijo, Perón. Pero hagamos memoria, se la dejé con buenos salarios en dólares mínimamente, desendeudata, y con Cristina siendo derrotada por ese tal Sergio Massa. ¿Se acuerdan? Hace 10 años fue esto. ¿Siguen enemistados esos dos? No, los que yo le pregunto, no, siguen ahora son muy amigos. Porque dijeron barbaridades el Una uno del sola, otro. en el álbum de las reconciliaciones, a Sergio Tomás Massa le falta una sola figurita. ¿Sabe usted quién es? ¿Quién? No, a mí el único Sergio que me gusta es Rubín. Es el único Sergio que banco, para que Pero- los guíen las tinieblas. Me parece que Sergio Tomás haría cualquier cosa por llenar el álbum si usted No, no. le concediera ese. Es un pequeño En esta, gusto. La ficha con Juancito, vamos con Grabois en la interna. Después vemos cómo nos alineamos Escúcheme. los peronistas. Juan Pablo Moreno también II. está muy bien, ¿eh? Juan Pablo Sí. II perdonó al señor que lo quiso asesinar y le pegó un tiro. Y usted Sí. no va a perdonar a Sergio Tomás. A uno que Sea me quiso dar el grande. jubileo. No. Pero no sea rencoroso. No. Un papa tiene...
No. Ni aunque venga Mirta Tundi llorando, lo voy a perdonar. No. Ahora, No. su santidad, No. ¿qué No pasa? tenía cara de mayonesa. Sí. Su santidad, ya cuando fue Sí. Macri, lo vimos a cara de perro malo. No hubo forma, nunca supimos qué pasó en esa reunión con usted. Digo, si llegara a ganar Massa, que se convierte en el próximo presidente, ¿qué cara va a poner? A ver. Una incógnita, no sé. No sabe que los músculos faciales para dónde Sí, dispararán, nadie no sabe. sé, no sé. Bueno, miren, la verdad que la cosa no es fácil, no es blanco-negro. Vamos a verlo, vamos a pensar. Lo vamos a pensar. Está en estudio, está en análisis, como se dice ahora. Veremos más adelante. Ahora está todo como muy embrollado, ¿no? Como muy, bueno, está todo así, revuelto. El otro Pero día bueno. le preguntaron el problema de la Argentina cuál es en una entrevista. Y dijo, el problema Sí. de la Argentina son los argentinos. Nunca Sí. nadie dijo eso, muy original. Pero dijo otra cosa, el problema es que están todo el tiempo cambiando, ¿no? Algo no les gusta, sale mal y cambian. Es que Hay mira, que dar esto- tiempo. Sí. O sea, ¿usted Mira, qué está no es diciendo? Hay como que darle decís más vos. tiempo a este Bueno. más tiempo a este gobierno, usted dice. No es que San Pedro de golpe asoma de una nube y dice, te tiro la llave del paraíso, adentro de una media, agarrala, no funciona así la cosa. Hay que portarse bien, porque de arriba se ve todo. El barba es como gran hermano. Sí. Y vos también, Diego, te haces el buenito y sos bastante sabandija, Pero, ¿qué bueno, novedad? volvamos a la política. Sí. Lo que pasa es que los argentinos son pendulares. Eso. Me hace acordar un cardenal de Nigeria acá, que también le dicen el pendular. Y bueno, debe ser porque seguramente pasa de un extremo ideológico al otro. No. Y además la inconstancia, los Usted, argentinos... la barbaridad que usted acaba de decir. No, ¿qué dije? Yo no puedo que... ¿Usted Lo dije. qué dijo? ¿No? Nada, ya pasó. ¿Le pasó un tomó el ángel. cuerpo Satanás? Sí. ¿Satanás No. tomó el cuerpo de su santidad? No, lo que pasa es que el argentino es muy veleta, pasa de un extremo al otro, pasa de golpear los cuarteles, de golpe decir que vengan las urnas. Esa es la inconstancia que tuvimos a lo largo del siglo XXI. Hay que hacer un poco de historia y de memoria. Los argentinos dan 3 pasitos y ya se sienten que completaron la misión. Les falta perseverancia. Como decía Aldo Rico, son vagos. Pero así, ¿en qué deberíamos Sí. perseverar? ¿Qué es lo que tenemos Bueno. que dar más tiempo a qué? No, Aquí. hay que tener paciencia, hay que trabajar. Es como si yo me hubiese conformado con ser nombrado sacerdote y nomás hubiese, bueno, hago la plancha, ya llegué. No, señor, hay que seguir y seguir, rosca. Al final voy a pensar que los argentinos son una manga mediocre, ¿eh? No. Y digo ustedes porque yo ya soy cittadino universale, ¿eh? Usted, mire No que me el hagan año... calentar, que es pecado, ¿eh? Usted va a Por venir, favor. dijo, el año que viene. Veremos. No sí, se por ahí. arrepienta, Ojalá ¿eh? Dios quiera, ojalá que no. Ojalá Dios quiera. ¿eh? Sí. Pero bueno, si hasta cuando salimos campeones del mundo con la escaloneta, lo hicimos con esa mentalidad chantuna. ¿eh? Ya lo dije el otro día, no me creen, presten atención. Íbamos 2-0 contra Holanda. Ay, qué lindo. Nos tiramos a chanta y pum, nos empataron. En la final con Francia lo mismo, 2-0 con el golazo del Fideo. Nos relajamos, nos creemos que somos invencibles y ¡pum! Nos empató Mbappé. Siempre somos vagonetas. Los logros en la vida llevan tiempo. Pero si ¿Vieron vamos cómo- 5-0 abajo, Claro. 3-0 Sí. abajo, ¿qué Bueno. comparación hace usted? Bueno, como cada vez que gobierna el peronismo encuentra fallas generalizadas, cuestiones culturales que colectivicen el fracaso. En cambio, cuando Bueno. gobierna Macri, la culpa, la derecha, neoliberal. Por eso, bueno. Es así. Ah, Su santidad, gracias. me parece Sí. que merece a dormir tranquilo. Así. Sonríe, Mario. Dios, Poli te ama. Llenó todo, Tarico, lo perdemos Sí. los martes. Todo agosto está en Sí. el Politeama. Todas las noches Así de es. agosto. Ahí está. Ok, es- Gracias. Todos los martes, ¿eh? Sí, señor. Te despido con una cara ya de... Ganó Patricia Bullrich. A ver. Cara de músico progre cuando gana Patricia Bullrich. A ver. Gracias. Qué genio.